Del mismo modo en que abordamos los métodos de decisión multicriterio discreta basados en rankings, AHP y Topsis, a continuación revisaremos sintéticamente un método de decisión multicriterio basado en una relación de sobreclasificación o superación. El método Prométhée o los métodos Prométhée 1 y 2, por cuanto existen variantes surgidas en su evolución. La sigla proviene de su denominación en inglés, la que en español significa Método para la organización de clasificaciones de preferencias para el enriquecimiento de las evaluaciones. Fue presentado por Brans y Vink en el año 1985 y perfeccionado por Brans y Marshall en el año 2005. Este método, al igual que el método Electre que veremos más adelante, se basa en el concepto de sobreclasificación. La sobreclasificación implica que una alternativa puede ser mejor que otra, aunque no lo sea en todos los criterios. Si una alternativa es mejor que otra en todos los criterios, entonces existe dominación y no sobreclasificación. La introducción de este concepto y un modo diverso de medir las preferencias del decisor es lo que diferencia a los métodos Prométhée de AHP, Topsis y Electre. ¿Cuáles son las características principales del método? Prométhée parte de una matriz de decisión en el que todas las valoraciones están expresadas en escala cardinal. Además, se requiere información referida a los criterios, en particular los pesos de cada uno de ellos normalizados. Y luego, dentro de cada criterio, debemos establecer la diferencia entre el valor de dos alternativas. Esa diferencia representa la distancia entre dos alternativas dentro de un criterio. Así, D sub j de A sub i A sub k es la diferencia entre el valor de A sub i en el criterio j y el valor A sub k en el mismo criterio. Este desvío nos permite realizar las comparaciones entre pares de alternativas. Esa comparación se basa en una función de preferencia que depende del desvío. A partir de la magnitud del desvío o diferencia entre dos alternativas, el decisor asignará una preferencia. Para ello, define una función de preferencia, la que tiene las siguientes propiedades. La función de preferencia asume valores comprendidos entre 0 y 1. Si el desvío entre dos alternativas I y K es mayor que 0, entonces el valor de la función de preferencia es también mayor a 0. Si el desvío entre dos alternativas I y K es menor o igual a 0, entonces el valor de la función de preferencia es igual a 0. Y si el valor de la función de preferencia al comparar las alternativas I con K resulta mayor que 0, entonces la función de preferencia al comparar K con I debe ser igual a 0. Estas propiedades se comprenden sencillamente cuando se trata de criterios cuyo objetivo es la maximización. Pero ¿cómo trabajamos cuando se trata de criterios a minimizar? Operamos de igual modo. Solo debemos multiplicar por menos 1 la distancia. Entonces, la función de preferencia dependerá del valor del menos desvío entre A sub i A sub k. Una vez que se han establecido las diferencias dentro de cada criterio, lo siguiente es asociar una función de preferencia para cada criterio. La definición de estas funciones permite trasladar las desviaciones observadas en la escala de un criterio específico en grados de preferencia que son independientes de la escala. Con el propósito de ayudar al decisor en la selección de dichas funciones de preferencia, los autores proponen un conjunto de criterios generalizados, que no es exhaustivo,
Sin embargo, se consideran suficientes para tratar la mayoría de los casos que pueden presentarse en la realidad. Este conjunto está formado por 6 tipos. Por otra parte, para definir estas funciones, puede que sea necesario que el decisor establezca alguno de los siguientes umbrales. Q es el umbral de indiferencia que mide el desvío máximo para considerar dos alternativas como indiferentes. P es el umbral de preferencia que mide el desvío mínimo para considerar una alternativa estrictamente preferida a otra. Y S es el umbral cuyo valor está comprendido entre Q y P e indica un cambio en el grado de preferencia. Revisemos cada una de las posibles funciones de preferencia. En el criterio tipo 1, cualquier diferencia mayor a 0 implica una preferencia estricta. Por tanto, no se considera a la hora de establecer la preferencia el tamaño del desvío, lo que implica que la función de preferencia asume valor 1 cuando el desvío es mayor a 0. De los umbrales descriptos, en este caso no se fija umbral alguno, ya que por defecto P es igual a 0. El criterio tipo 2 se diferencia del tipo 1 introduciendo un umbral de indiferencia, es decir, un máximo que indica que para cualquier desvío menor a Q, dos alternativas se consideran equivalentes. En este caso, el decisor debe definir ese parámetro. El criterio tipo 3 incorpora un umbral de preferencia establecido por el decisor y aplica un valor proporcional al umbral de preferencia para todo desvío menor a dicho umbral. De este modo, el grado de preferencia entre 0 y P se ajusta al tamaño del desvío. Cuando la diferencia supera el umbral P, existe un grado de preferencia máximo igual a 1. Por otra parte, el criterio tipo 4 opera con un umbral de indiferencia y otro de preferencia estricta, ambos definidos por el analista o decisor. El límite máximo Q indica que para cualquier desvío menor a dicho valor, dos alternativas se consideran equivalentes. Ahora, para todo desvío entre el nivel de indiferencia y preferencia, aplica un grado de preferencia igual a un medio. El nivel máximo solo se asigna para desvíos superiores a P. El criterio tipo 5 es una combinación de los criterios tipo 3 y tipo 4. Observemos que utiliza dos umbrales, indiferencia y preferencia, al igual que el tipo 4. Pero el grado de preferencia que aplica para todo desvío entre el nivel de indiferencia y preferencia es proporcional al tamaño del desvío. Por último, el criterio tipo 6 introduce el parámetro S y define el grado de preferencia a través de una función gaussiana. Por tanto, los grados de preferencia serán crecientes para desvíos menores a S y presentarán un ritmo decreciente para valores mayores a S. Cuanto mayor sea la diferencia entre alternativas, el valor se aproximará al 1. ¿Cómo podemos identificar la función de preferencia a aplicar a un criterio? Debemos observar el comportamiento de los desvíos y el rango de los mismos o recorrido. Por ejemplo, si para un criterio unos pocos desvíos son pequeños y los restantes son más significativos, entonces podemos usar un criterio tipo 2 y considerar un parámetro Q de indiferencia para todos los desvíos pequeños. Si además quisiéramos asignar un grado de preferencia proporcional, podríamos usar un criterio tipo 5. Un criterio tipo 1 es aconsejable usarlo cuando los desvíos no son muy significativos y se concentran alrededor del valor medio. En tanto que un criterio gaussiano lo aplicaríamos cuando se desea que el grado de preferencia se incremente suavemente en función del gradual crecimiento del desvío. ¿Cómo determinamos el grado de sobreclasificación de una alternativa sobre otra?
Para ello debemos establecer el índice de preferencia agregado. Pi de A sub i A sub k expresa el grado de preferencia con que A sub i supera A sub k, en tanto que pi de A sub k A sub i expresa el mismo concepto cuando A sub k supera A sub i. Así, si el grado de preferencia de la alternativa A sub i respecto de la alternativa A sub k tiende a 0, esto implica una preferencia global débil de A sub i sobre A sub k, mientras que si tiende a 1, implica una preferencia global fuerte de A sub i sobre A sub k. En consecuencia, pueden existir criterios en los cuales A sub i sea mejor que A sub k y otros donde se presenta el caso contrario. En estos términos, para cualquier comparación pareada de A sub i A sub k, el grado de preferencia cumple las siguientes propiedades. El grado de preferencia de una alternativa respecto a sí misma es igual a 0. El grado de preferencia con la que una alternativa supera a otra se encuentra entre 0 y 1. Y la suma entre el grado de preferencia con que, por ejemplo, A sub i supera A sub k, más el grado de preferencia con el que A sub k supera A sub i, queda comprendido también entre 0 y 1. Ahora bien, para establecer en primera instancia cuál es la mejor alternativa, debemos determinar los flujos de superación o sobreclasificación. Como cada alternativa ha sido enfrentada o comparada a las otras alternativas, se definen entonces dos flujos de superación: el flujo de superación positivo y el flujo de superación negativo. El flujo de superación positivo expresa cómo una alternativa supera a todas las otras. Esto es su carácter de superadora o sobreclasificadora. El mayor de los flujos de superación positivo implica la mejor alternativa, es decir, mide con qué intensidad la alternativa A sub i es preferida a las restantes, es decir, ofrece una medida del carácter de superación, la fuerza de A sub i. Por otra parte, el flujo de superación negativo expresa cómo una alternativa es superada por todas las otras. Esto es su carácter de superada o sobreclasificada. El menor de los flujos de superación negativo es la mejor alternativa. Mide con qué intensidad otras alternativas son preferidas a la alternativa sub i, es decir, ofrece una medida del carácter de superada, la debilidad de A sub i. Así pues, una alternativa será mejor que otra cuanto mayor sea su flujo positivo y menor sea su flujo negativo, siendo esta la base del ordenamiento parcial del método Promete, el que te presentamos a continuación. En el siguiente esquema se muestran las condiciones de preferencia, indiferencia e incomparabilidad. Entonces, para Promete 1, la alternativa A sub i es preferida a A sub k si el flujo positivo de A sub i es mayor que el de A sub k y el flujo negativo de A sub i es menor que el de A sub k. O si, en el caso que ambas alternativas presentan flujos positivos iguales, el flujo negativo de A sub i es menor que el de A sub k. O si, siendo iguales el flujo negativo de ambas alternativas, A sub i posee un flujo positivo mayor al de la alternativa A sub k. Mientras que la indiferencia de A sub i con A sub k se presenta cuando los flujos positivos y negativos de ambas alternativas son iguales. Por otra parte, al ser este un método prudente, cuando los flujos de superación positivo y negativo de una alternativa son ambos mayores o menores que los de otra alternativa, surge una situación de incomparabilidad para el método, no indicando la mejor alternativa, sino dejando la elección al propio decisor. Con estas condiciones, Promete 1 no logra un orden completo. Por ello debemos calcular el denominado flujo neto, que corresponde al método Promete 2. El flujo neto de superación se define como la diferencia entre los flujos de superación positivo y negativo.
La alternativa de mayor flujo neto de superación será la mejor alternativa, de modo que la alternativa A sub i es preferida a la alternativa A sub k cuando el flujo neto de A sub i es mayor que el de A sub k, mientras que es indiferente cuando los flujos netos de dichas alternativas son iguales. De esta manera, todas las alternativas son comparables. Asimismo, presenta las siguientes propiedades. El flujo de superación neto de una alternativa se encuentra comprendido entre -1 y 1, y la suma de los flujos netos de todas las alternativas es igual a 0. Para cerrar, te presentamos un esquema con los principales conceptos. Nos detendremos unos instantes para que puedas revisarlo.